Hola, ¿qué tal? Entramos en la siguiente semana, la semana 2, con respecto al tema de química para primero y secundaria. Vamos a ver el método científico y sus etapas. Ahora, con respecto a lo que es la química, ¿ya? En los avances de la química, en muchos aspectos se va a ver reflejada, en este caso, los problemas prácticos que se presentan en los desarrollos técnicos y culturales de la ciudad. Entonces, lo vamos a poder presenciar. La ciencia se diferencia en este caso de otros campos del saber por el método que utilizan los científicos para adquirir conocimientos y el significado especial de estos conocimientos. Ya, investigación. Como dice, los conocimientos científicos se pueden utilizar para explicar los fenómenos naturales y a veces para predecir acontecimientos futuros. Tenemos aquí un ejemplo, el fenómeno del niño en el caso de Piura. Sabemos que cada 11-13 años el fenómeno del niño regresa a la ciudad de Piura. Entonces tenemos un transcurso entre 10-11 años para poder, no sé, se puede decir, eh, eh, poder salvaguardar, se puede decir, como la palabra cuidar, eh, protegernos, se puede protegernos para que el siguiente fenómeno del niño no nos coja a la del descuido. Entonces, como pueden ver aquí, es el fenómeno del niño del 2017, donde las calles se abarrotaron, la plaza de Armas, simplemente el agua daba hasta la cintura, se desbordó el río Piura. Entonces, ya tenemos rasgos, se puede decir evidencias anteriormente, que esto resultó en el año 83, en el año 96, de ahí en el año 97, 91, 96 también hubo una especie de lluvias fuertes. En el año 2017 fue lo que se inundó en el caso de Piura. ¿Ya? Entonces ya tenemos datos, se puede decir, solamente ahora que tenemos que ver prevenciones para que no vernos afectados por este fenómeno del niño. Y eso ya le compete a las autoridades. Con respecto al método científico, ya, el método científico se originó en el siglo XVII con personas como Galileo, Robert Boyle y en ese caso Isaac Newton. Entonces Galileo es el que predijo que la Tierra giraba alrededor del Sol. Bueno, lo consideraron un loco en esa idea, su mentalidad en ese tiempo no era para ellos la adecuada. En el caso de Robert Boyle, él predijo, en este caso, que los electrones giraban en este caso de un lugar a otro, ya podían saltar de un lugar a otro. También tenemos a Isaac Newton con su teoría de la gravedad. La clave en este caso del método es que solo se hacen sus posiciones iniciales, sino que se llevan en este caso a cabo observaciones minuciosas. O sea, nosotros tenemos que observar de los fenómenos naturales. De repente vemos una lluvia, vemos que es cada cierto tiempo, entonces vamos observando, vamos guardando esos datos. Y cuando se han hecho las observaciones suficientes para poder emerger un patrón de comportamiento, se formula una generalización o ley natural que describa el fenómeno. ¿sí? Entonces nosotros vamos observando lo que pasa en la naturaleza, que cada cierto tiempo ocurre. Entonces vamos guardando esas evidencias y posteriormente se puede formular se ve un comportamiento y se puede formular una ley o generalizar que va a describir el fenómeno. Todo nace en ese caso por una idea o una pregunta. Pasos para seguir el método científico tenemos el paso de la observación, el paso del planteamiento del problema, tenemos una hipótesis, tenemos una experimentación, los análisis del resultado, en este caso, y las conclusiones. En la primera parte tenemos lo que es observación. Como podemos ver, es la etapa donde se observan los hechos o fenómenos que se van a investigar. Entonces, hay personas que son muy minuciosas en esos aspectos, observan qué es lo que ocurre, ¿sí? Van recopilando esos datos y los van guardando. Lo que van observando los van guardando. Van escribiendo en una libreta, un apunte, en fin. De ahí de la observación tenemos una pregunta o planteamiento, el por qué. ¿Por qué ocurrió esto?
Entonces, que guarde relación con una o más variables. Una vez que guardamos, nos hacemos la pregunta, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero a recolectar datos, recopilar. Vamos a la biblioteca, buscamos libros, buscamos información sobre el posible experimento, proceso o sobre el tema que queremos. Entonces vamos a una biblioteca y buscamos, recopilamos toda la información. Y de ahí de recopilar esa información vamos a hacer una hipótesis. En este caso, ¿por qué se debe que sucede esto? ¿Por qué pasó? ¿Cómo? Entonces, la hipótesis va a ser en ese caso la tentativa de explicación de algún fenómeno o el problema que puede ser corroborado mediante la observación o experimentación. El por qué. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué lo causó? Entonces, una supuesta respuesta que puede ser no simplemente la respuesta verdadera, puede ser una suposición. Después de mi hipótesis, voy a seguir con mi experimentación. De los datos que he recopilado, toda la información que he hecho con respecto al tema que estoy investigando, voy a desarrollar, en este caso, voy a experimentar, ¿ya? Voy a tratar de reflejar más o menos los hechos o los procesos para poder obtener, en este caso, llevarlo al laboratorio y refutar, más o menos tener un modelo supuesto a lo acontecido, ¿sí? Una vez que he experimentado, voy a obtener mis resultados y voy a hacer mi análisis de datos. Si mis análisis de datos, en este caso, mis resultados que he obtenido en el laboratorio, voy a llevarlos a un análisis de datos, una base de datos, voy a hacer tablas, gráficos, diagramas, comparaciones, cuadros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Una vez obtenido eso, ahora voy a analizar si responde, en este caso, mis resultados a mi hipótesis. Entonces yo saco una conclusión. Si mi conclusión es afirmativa, entonces voy a seguir. Entonces ahí un poco termina, se puede decir, en lo que va a ser mi pregunta o mi método científico. Pero si mi pregunta que he hecho, lo que estoy investigando, es muy importante para la humanidad, entonces eso va a ser mi conclusión, va a llegar a ser una ley. Y esa ley posteriormente se va a promulgar, ¿sí? Una teoría. Pero ¿qué pasa si mis conclusiones son negativas? No responde a mi hipótesis. Entonces simplemente vuelvo a revisar mi pregunta, mi hipótesis, vuelvo a reformularla o vuelvo a hacer una nueva investigación hasta que mi hipótesis sea de repente positiva, afirmativa, o de repente si se vuelve a repetir que es negativa, entonces eso es lo que va a suceder. Tengo que aceptar mi hipótesis negativa. Entonces, esos serían los pasos que voy a necesitar para lo que es el método científico. Tenemos aquí, en forma breve, ¿sí? Supongamos, mi tostadora, ¿por qué no calienta el pan? Va a ser mi observación. No calentó mi pan, no se tostó. Entonces, primero yo voy a observar, de ahí voy a investigar, ¿sí? ¿Por qué pasó? De repente una falla técnica, no sé, voy a investigar. De ahí voy a formular una hipótesis. Puede ser que de repente la tostadora no funcionó porque está malograda, porque no se conecta al enchufe, en fin. De ahí de eso, si es porque no se conectó en el enchufe, ¿sí? No se conectó. Voy a hacer una experimentación. Voy a coger el enchufe de la tostadora y lo voy a poner en el tomacorriente. Experimenté. Y voy a observar, en ese caso, voy a analizar los datos. Que la tostadora al conectarse, se puede decir, al tomacorriente, entonces prendió, funcionó. Entonces, esos van a ser mis análisis de datos. Voy a sacar en la conclusión que mi tostadora no funcionaba porque, no tostaba porque no estaba conectada a la corriente. Entonces, voy a comunicar los datos, ¿sí? Y de ahí, si los datos son muy importantes, se va a reflejar, en este caso, una nueva hipótesis, sí, en el caso de que mi tostadora no hubiera sido el enchufe. Puede ser que hubiera estado malogrado, entonces voy a tener que reformular otra vez mi teoría, mi
mi hipótesis. De repente no fue por el enchufe, sino de repente porque mi tostadora está malogrado. Se golpeó, se cayó, en fin. Ese es un ejemplo que les puedo dar en este caso de un método científico. Tenemos este video también que nos muestra más o menos cómo puede ser, me da una idea, lo vemos y de ahí lo explicamos. Como ven, el método científico ya es la persona que está en ese caso leyendo, y de ahí posteriormente va a hacer va a observar, hace una observación de que hay una planta más grande y hay una planta más pequeña. ¿Sí? Se pone a pensar por qué hace la observación. Entonces, una vez que hace la observación, ya, bueno, sigue midiendo, va a recolectar, se puede decir, datos, porque una es más grande y otra es pequeña. Mi recolección va a ser una hipótesis. La pregunta, ¿por qué no crece la planta? ¿O qué causa? Entonces va a tener tres teorías. Una de repente, una porque la plantita no necesita que le hablen, la plantita que necesitan que le canten, o otra la plantita necesita sol. Ahora se van a la experimentación. Cada uno de ellos va a coger un punto diferente. El primero va a coger la plantita y le va a hacer el primer test, la primera pregunta, que le va a leer a la plantita pequeña y le va a leer a la plantita grande, ¿sí? Y va a anotar, o tiene dos plantitas del mismo tamaño, y va a pasar los días y va a ir anotando sus datos. Entonces pasan los días y, como pueden ustedes observar, la plantita no crece. Pasa el día 14, igual sigue en el mismo tamaño, igual sigue del mismo tamaño, no crece. Entonces recopiló sus datos, sigue la misma estatura. La segunda persona igual va a hacer otro test, dice que las plantitas de repente pueden crecer porque les va a cantar. Entonces le canta, las dos plantitas del mismo tamaño, a una le canta, a la otra le vuelve a cantar. ¿Sí? Está en la experimentación. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, ¿sí? Le canta, le silba, hasta que llega en este caso a la mitad del mes y la planta sigue del mismo tamaño. Llega a fin de mes, bueno, se termina su tiempo de experimentación. La tercera persona dice que de repente las plantitas crecen porque va a necesitar sol. Entonces pone una plantita cerca de una ventana que entra la luz solar y observa, y pone la otra plantita, en este caso una ventana pero cerrada, no hay luz. Corren los días y empieza a observar igual la plantita con luz, la mide, observa, la plantita que no tiene luz solar, igual, mira, toma los apuntes correspondientes, pasan los días, sigue midiendo, va observando que la plantita va creciendo con la luz, la plantita que no tiene acceso a la luz igual sigue del mismo tamaño. Pasan los días hasta que termina la fecha de experimentación. Ahora los resultados. Cada uno lleva su resultado, ¿sí? Entonces, el primer test, la primera pregunta, al momento de ver los resultados, van a analizar, ¿sí? Está descartado porque por más que le leyó, el segundo, por más que le cantó, la planta no creció. Entonces el tercer test está positivo. La planta necesita luz solar. Entonces, para que pueda crecer. Entonces la conclusión que llegó es que la plantita necesita luz para poder crecer. Bueno, en eso termina en la conclusión, en este caso, su método científico, la pregunta que se hizo, ¿por qué la planta no crece? Bueno, eso es todo con respecto a lo que es el tema del método científico. Creo que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Espero que hayan entendido. Bueno, el tema de ciencia animada. Les agradezco por su atención. Revisen los videos, ¿ya?
para poder posteriormente ser evaluados en clase. Cuídense, hasta luego.